¿Les parece? Hola, yo no te saludé, justo estaba con Georgie. Hola chicas, buenas tardes para todas, ¿cómo están? No podía ingresar y no quise saludar porque como estabas hablando por eso Está bien. no quería interrumpir. Habíamos quedado con Esther que íbamos a hacer la corrección la semana que viene porque estaba ella sola. Pero ya que te sumaste vos, vamos a aprovechar y vamos a hablar del trabajo. Así les comento cómo lo vi o qué vimos y lo trabajamos juntas. A ver qué les pareció a ustedes y qué cositas podríamos corregir o observar o rever. Perfecto. A mí no me gustan las correcciones de carácter evaluativo, no lo tomen si yo les corrijo algo como que sí o sí tiene que ser de esta manera. Eh, pero voy a hacer algunas quizás sí diga ojo con esto para que lo revean. La idea es no que se defiendan y lo tomen a mal, sino que fundamenten y puedan explicarme a mí si yo hay algo que veo y digo, bueno, mira, esto no me parece, ustedes también fundamentenlo, porque de esa manera aprendemos todas. No se queden con que lo que yo digo es así y punto. Es una guía, pero también ustedes lo pueden explicar de otras maneras. Lo primero que le voy a marcar con respecto al trabajo como lo correcto que hicieron es, ustedes hicieron, bueno, la carátula, la imagen sobre la peli y una pequeña síntesis sobre la trama de la película. Eso a mí me encanta que lo hagan, o una breve introducción, o en el caso de este que se trabajó en la peli una pequeña síntesis, porque nos pone en contexto. Y es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a hacer un análisis de algo, es ubicarnos en cuál es el contexto. Entonces, eso es lo primero que les resalto como algo bueno, que me parece que está buenísimo y que lo sigan implementando. En el caso de que trabajen con algo que no sea una película, bueno, una breve descripción de la situación, una breve introducción de lo que van a hablar, siempre cuando hagan un trabajo tiendan a hacerlo. Porque está bueno para ubicarnos o ubicar al otro que por ahí no sabe en cuál es el contexto. Los trabajos siempre yo recomiendo que cuando hacen un trabajo se lo den después para que lo lea otra persona que no sea o una compañera que no está haciendo el mismo trabajo o un amigo o un marido para que alguien que no tenga nada que ver lo pueda leer y lo pueda entender. ¿eh? Esto es como consejo, que está bueno a veces porque hay a veces errores o palabras o cosas que nosotros no nos damos cuenta, y más cuando los trabajos nos demanda ese tiempo y poner mucho en la cabeza, y por ahí cuando lo lee otro se da cuenta y dice, bueno, mirá, fíjate acá, no se entiende, o la frase esta que quisiste poner, entonces está bueno que lo lea alguien más neutral, a modo de consejo. Ustedes después van a hacer el desarrollo con respecto a qué consideran que esta familia tiene como funcional y disfuncional. Una cosa que a mí lo leo textual para que ustedes lo puedan aclarar. Cuando empieza la descripción que hacen, la observación que hace, ustedes dicen, se puede observar que la familia funcional puede cumplir de manera eficaz su función de sustento a la necesidad de los miembros. Hasta ahí vamos bien. Se potencia el sentido de pertenencia a la familia. Bien. Pero acá dice, a pesar de que existen reglas y roles bien definidos. Entonces, ¿por qué lo consideran como yo interpreto o entiendo de lo que leo que consideran que la primera parte como que está bien, que son características de una familia funcional, pero me hace ruido el a pesar de que tienen reglas y roles? Se suponen que en todos grupos o familias tienen que tener reglas y roles definidos, que eso hace que sean funcionales también. Entonces, no entendía el por qué el a pesar. Tal vez, Juli, la explicación quien nos narró o quien nos escribió, eh, capaz que, bueno, se puso en medio de esa situación, en medio
de la familia, ¿no? Es como que lo entendía así yo. Pero si ya está explicado que es funcional, ya creo que no correspondería poner la otra parte, digo, no sé. Sí, para mí está de más. Es como el a pesar, está contradiciendo la primer parte. Es como decir, bueno, son funcionales a pesar de roles y reglas. Y en realidad los roles y reglas también tienen que estar dentro de una familia. Si yo hubiese dicho reglas rígidas y roles rígidos, hubiese estado bien. Pero ustedes no lo plantean así, lo plantean como que hay reglas y roles. En todas familias debe haber reglas y roles. ¿Cuándo sería disfuncional? Cuando estos roles son rígidos, no rotan, no son dinámicos, y lo mismo las reglas. ¿Eh? ¿Vieron esa frase que dice las reglas están para romperse? Bueno, algunas sí, en una familia para que sea funcional. Porque la familia va cambiando, entonces hay reglas que tienen que ser flexibles. Entonces quedó ahí como raro. ¿Eh? Quizás Sí, solo es no, un tema esa de parte como redacción, que, pero bueno. sí, yo creo que tiene que ver con la redacción, porque estaba explicado en la primer parte que leíste Sí, yo por las y sonó dudas se como los contradictorio aclaro. esa pesa. Sí, sí, yo no creo Bien. que haya sido un error de concepto, seguramente es de redacción, No, pero no. bueno, no estaba mal aclarárselo. Y voy a hacer la primer cagada a pedo. Esto sí va a ser un reto. Cuando se hace un trabajo en grupo y se entrega en grupo, recuerdan que yo les dije la semana pasada, todas lo hacen, todas los leen, todas están de acuerdo, todas entregan el trabajo. Entonces, no hagan comentarios como, no, porque la que lo escribió en realidad no se laven las manos, porque todas aprendemos de todas. Entonces, si todas estuvieron de acuerdo en mandarlo así, por algo fue. Entonces, mm, No, 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 tal cual. que Es no, que fue así porque todas estuvimos de acuerdo, todas lo leímos y se nos pasó a todas esa partecita. Sinceramente, yo ahora que te escucho, sí, se nos pasó, porque lo leímos y las tres apuntábamos a lo mismo, pero no nos dimos cuenta. y esto puede pasar, y lo hablo no de, les digo un reto, pero con todo el cariño, ¿no? Saben que el cariño y el respeto ante todo. Lo digo porque está bueno los trabajos en grupo, esto de compartir, pero está bueno también porque nos hace trabajar mucho en lo personal. Esto de la tolerancia, la paciencia, el hacernos cargo, el trabajar como un equipo. Entonces, estos pequeños retitos o marcaciones son justamente para eso, para que aprendan que el trabajo tiene que ser en equipo, tiene que estar consensuado, que al momento de rendir un examen pasa lo mismo, esos baches y esos temas terminan jugando en contra, no aportan, al contrario, entonces es preferible decir, sí, no nos equivocamos, hablen en nosotros. Recuerden la importancia de los grupos, de los equipos, este sentido de pertenencia. Entonces, esto mismo que nosotros vamos a trabajar con una familia afuera o con un grupo afuera, como equipo de trabajo, también lo tenemos que tener. Y aunque yo sepa que lo escribió fulano y no lo escribí yo, porque yo nunca lo hubiese escrito así, la respuesta es si nos equivocamos. Hablamos siempre en nosotros. Para que se entienda también por qué fundamentar el trabajo en equipo, por qué la importancia de trabajo en equipo. Porque se trata de esto, del nosotros también. Y aunque yo les dije que esta va a ser la prueba también de que si el examen lo quieren hacer de manera grupal, entiendan estas cosas, porque imagínense que a mí me pasaba, yo soy psicóloga social y trabajé muchísimo en coordinación de grupo y en evaluar. Y siempre me ha costado muchísimo hacerlos entender esto del trabajo en equipo, porque en un examen en donde las ansiedades están a flor de piel, lo primero que pasa es esto, entregan un trabajo y se empiezan a pelear y no porque lo pusiste vos y yo no estaba de acuerdo y eso tira por la borda. Imagínense en un psicólogo social peleándose con el compañero que hizo un trabajo final, es como que tira por la borda los 3 años y la teoría que tuvo que leer y estudiar. Entonces para la práctica profesional está muy bueno esto de hacernos cargo y trabajar desde el nosotros. Claro, corregirnos entre nosotras también, porque eso es lo fundamental, eso es lo que lo trabajamos
en el grupo que hicimos las tres, lo charlamos y todo eso, pero bueno, eh, hay una manera de pensar distinta y bueno, todas apoyamos que quedó bien, nos hacemos cargo de que quedó bien para nosotros. Es argumentar. Si yo no estoy de acuerdo con algo que se está poniendo, explico con argumento, no porque tal teoría, no porque fíjate la profe dijo esto, bueno, a ver, reveamos tal autor. Si no hay consenso, bueno, la decisión es o se ponen las dos cosas o se pone una, pero me hago cargo. Después no muestro los trapitos al sol. El docente que está del otro lado evaluándome nunca se tiene que enterar. Y no tiene que ser un motivo de grieta ante ustedes, al contrario, un motivo de unión. Entonces, si ponen, pues supónganse en un concepto o algo, tienen dos maneras distintas de ver las cosas. ¿Por qué no poner las dos? Pueden poner, por un lado, observamos tal cosa, pero, no obstante, por otro lado, también podemos interpretar, leer, observar tal otra. Mientras que no se contradiga mucho, ¿no? Y que esté argumentado, siempre con teoría. Pero también anímense a esto, a incorporar la mirada del otro. Hoy justamente vamos a hablar después de esto de comunicación, así que también les va a venir bárbaro para que después se repiensen como equipos, o qué les pasó, o qué vieron, para que lo trabajen en armonía, con cariño y con amor. No quiero que después terminen todas peleadas. Bueno, eso por un lado, con respecto a pequeñas observaciones de palabras que resuenan. Igual que hay otra parte que dice, se percibe que tienen una comunicación clara. Ojo con el se percibe. Yo diría se observa, no se percibe. Son dos cosas distintas. Cuando yo percibo, le sumo a lo sentido, a lo que puedo observar, ver o tocar, es a todo lo que tenga que ver con lo sentido, sumarle el sentir. ¿Qué siento con eso? Eso es percibir. Para hacer... Juli, Sí. ¿sabes qué? Perdón, con respecto a eso, porque a mí me pasaba, yo pongo se percibe, y que, a ver, los profesores que tuve nunca me lo corrigieron porque yo, al no tener el sentido de la vista, no decía se observa, ponele, ¿no? En las observaciones que hacía participante o no participante de un determinado grupo. Por eso por ahí se percibe. O sea, nunca me lo habían corregido de esa manera. Está bien. Por Sí. eso te... Sí, en mi caso cuando trabajamos observaciones, trabajamos mucho más de lo que vemos. Cuando hablamos de observaciones, hablamos de escuchar qué dicen. Nosotros, mira, hacemos observaciones de grupo en donde tomamos crónica de todo lo que se dice y la realidad que pocas veces los vemos. Porque tenés que tomar crónica a medida que van hablando, entonces lo que menos haces es mirarlo. Entonces a eso se le llama observación. Si lo tomo como me decís, sí, es cierto, tenés razón. También es válido que uno percibe muchas veces en la comunicación y no solo observa o no solo ve. Así que se los voy a tomar teniendo en cuenta esto que sí, no está mal. Yo le apuntaba más a esto de que una comunicación, en mi caso, sí, no la percibo, la observo, la escucho, que va mucho más allá. Pero si lo pongo en tu lugar, sí, lo podría tomar diferente. Claro, yo por esto de que por ahí, viste, cuando vos observás, a mí me pasa siempre, que vos, al poder ver, sí, ves la postura, ves por ahí lo que manifiesta el rostro, como las expresiones, ¿no? El movimiento de las manos y demás. Yo por ahí me baso en otras cosas como, no sé, la forma de hablar, la forma de caminar, la respiración, no sé, una cosa así. Entonces, por eso, desde ese lado. Sí, sí. Sí, en tu caso te das cuenta que en tu caso es distinto, que vos tenés que mezclar mucho más sentido, para poder justamente esto, percibir. Lo que no podés ver, lo percibís. Sí, sí, por eso te digo, entendiéndolo desde el lado que vos lo planteás, sí, es correcto, se percibe. Bueno, por otro lado,
Eh, un error pavo, voy a decirlo, pero que quería que vean porque después me va a llevar a otra corrección. En una parte pusieron que los padres habían decidido que ya era hora de que comience las clases, que comience ya la escuela, ¿no? El nene. Sí, es cierto y no es cierto. Como que la decisión se termina tomando, pero en la realidad la que toma la decisión es la madre. ¿Eh? Porque hay en parte que el padre no está muy de acuerdo. E incluso cuando empiezan a ir las cosas mal, el padre le echa la culpa a la madre, viste vos que quería que vaya a la escuela, que tomaste la decisión. Entonces es como que al padre le costó un poquito más. Por eso lo marco. Porque después nos va a llevar a esto de la funcionalidad y la disfuncionalidad en qué pasó. Claro, pero en la observación de la película siempre acompañó igual él, pero no Sí, estuvo de acuerdo que empezara la escuela. Es como que se acostumbró a que la mamá sea la maestra, pero en parte de que comenzó y se decidió que el nene fuera a la escuela, el padre siempre lo acompañó. Capaz que por esa parte nosotros pusimos que estuvo de acuerdo. está bien. Yo lo marcaba porque después me llamaba la atención lo siguiente. Cuando ustedes hablan de disfuncionalidad, la disfuncionalidad, los aspectos que ven de disfuncionalidad están más centrados en la actitud que tuvieron con el nene. Esto de cómo lo cuidaron, que no lo mandaban a la escuela, que daban clase en casa, como que lo sobreprotegían. Marcan incluso que la hermana de él mismo marca que el sistema de la familia gira alrededor del nene como si fuera el sistema solar y él fuera el sol, que es el centro. Yo me preguntaba si ese era el único aspecto que ustedes podían observar como que la familia mostraba cierta disfuncionalidad. No, también se veía, a ver, nosotros desde dónde lo planteábamos, un poco que todo, digamos, toda la atención, ¿sí? Siempre estaba abocada al nene en sí, pero también se olvidaban de una parte fundamental que era acompañar a la hija adolescente, que ella eso lo sentía, o sea, si bien entendía que su hermano necesitaba un poco más de acompañamiento, de atención, lo sufría, lo padecía, por así decirlo. Exactamente. Con lo visto, ustedes marcan esto de la adolescencia, que es una etapa complicada. ¿Eh? Y yo no lo pondría solo ahí. Yo lo pondría como otro aspecto, porque nosotros tenemos que ver la familia como un todo, como un sistema, ¿eh? Y no que gira alrededor del neno o la problemática del bullying, sino todo el sistema familiar. Pensemos en que la mamá se convirtió, dejó su carrera de lado, su estudio, para dedicarse de lleno al nene, incluso para ser su propia maestra y darle clase en la casa. Eso también es disfuncional, porque nosotros aprendimos que si bien hay que cuidar y hay que resguardar la necesidad de todo el integrante de la familia, pero tampoco resignar la parte propia, ¿no? Los intereses propios de cada integrante. Y la madre, por ejemplo, resignó sus intereses. Sí, tal cual. Entonces, Si bien después lo modificó eso, pero sí hubo una cierta disfuncionalidad. si no es como que nos centramos en un solo aspecto y nos olvidamos del resto. Mm. Y está bueno también, yo por eso planteé esta peli, porque uno tiende a centrarse en la problemática del nene. Y por momentos se identifica con la nena y ahí queda. Y en realidad, si nosotros nos pensamos a pensar en cada integrante y en cada uno, vamos a encontrar un aspecto que va a hacer que esa familia sea disfuncional, que hay algo que estaba pasando. El ejemplo que ponen de una contestación que le hace la chica también a la madre enojada, que dice, fueron expertos en no meterse en mi vida, están aburridos ahora que Augie va a la escuela, o tu tesis no va muy bien, que es la respuesta que le da una confrontación que tiene con la madre. Eso muestra también esa disfuncionalidad de que nadie interactuaba con ella, que nadie la escuchaba o la atendía como ella quería. ¿Eh? Incluso cuando ella tiene noviecito, el noviecito le miente, le dice que es hija única, es como que
se actúa en esto que ustedes en una parte pusieron, que justamente ella es la que termina actuando la situación por no poder hablarlas o decirlas. Ese es otro aspecto de una familia disfuncional, que al no poder hablar estas cosas, se terminan actuando, aparecen los enojos, aparecen estas situaciones, las críticas, los comentarios más agresivos. Ustedes como que lo ponen, pero yo sentí que el centro seguía siendo la situación del nene y en algunas cosas, si bien en el caso de la nena sí lo nombraban, por ejemplo, en la situación en que está la madre, no, que también es parte del sistema familiar y tuvo que resignar su estudio, su trabajo, y cómo justamente hubiese estado muy bueno para que marquen esto, el antes y el después. El cierre de su trabajo se va a inclinar a cómo Euge sobrelleva las situaciones de bullying y cómo sale adelante, y no se centra en todo el sistema familiar. Que el sistema familiar también hace este cambio, la madre empieza a trabajar, vuelve con su tesis para poder recibirse, entonces en realidad todo el sistema familiar pasa de una estructura disfuncional a la funcional. Otra cosa que también tiene que ver más que nada con algo subjetivo, que son palabras que a veces se nos escapan en los análisis y están buenos que por ahí no estén o no tanto. Ustedes ponen, por desgracia, el acoso escolar es el asunto más doloroso que se refleja en la película. Hablábamos la semana pasada de empatía y de entender el dolor. Y si nosotros nos ponemos en la situación de, no sé, de la hermana de Auge, y la situación más dolorosa seguramente para ella es ser ignorada por sus padres. ¿Se entiende? Entonces ustedes como que destacaron, viste, lo peor que podía pasar y lo que le pasa al nene. Pero la situación de la madre de dejar su carrera de lado y sentirse frustrada, para ella también a lo mejor es un dolor grande. Entonces yo no pondría... Sí, es como vos decís, Julia, nosotros... Pucha, no habla ninguna. Sí, es como vos decís, si bien marcamos algunas cuestiones como esto de la hermana, sí nos centramos exclusivamente en lo de Auge. Fue así, no pensamos esto que vos decís de la madre, por ejemplo, que también es importante y no lo marcamos. Inclusive hay una parte que también el papá muestra cuando muere el perrito, porque en realidad siempre el que estuvo ahí en cada cirugía, y como que venía a la casa del papá y lo que le esperaba sí era el perrito, y nadie como que tampoco lo tomaba en cuenta el perrito. Es parte también de la familia que cuenta. Por eso, tiene que ver con lo subjetivo, con lo que se identifica a uno y con lo que uno resuena más a veces. Y esto nos va a pasar siempre. Ahora, una técnica para que esto no se refleje en un trabajo es, ojo a las palabras. No pongo por desgracia, primero. Porque primero no ocurrió esto por desgracia, por ignorancia, por no sé, por un montón de otras cosas, pero el bullying no ocurre por una desgracia. Tampoco pondría ante una situación que la lectura más amplia, que tiene que ver con poder analizar todo el sistema familiar, que una situación particular es más dolorosa. Eso es subjetivo. A mí me parece, o yo resoné más con ese, me identifiqué más con ese dolor. Que lo que puede pasar, a ver, es un nene con una situación, la historia te lleva a eso, a que el foco sea él. Pero si nosotros no estamos mirando, no como espectadores, sino como profesionales, imagínense si yo fuera operador y yo voy a trabajar con esa familia. Y le digo, uy, pobrecito, él es el que más está sufriendo. ¿En qué lugar queda el resto de los integrantes de la familia? Y esto pasa cuando uno se termina involucrando e identificando demasiado. Exactamente, esto que hablábamos, la distancia óptima.
Perdés la objetividad. Se pierde la objetividad y se tiende uno a ser subjetivo. Esto se trabaja de esta manera, haciendo un trabajo, haciendo un análisis, después lo releo y digo, ajá, mira, es cierto. Entonces yo sé que hay cosas que voy a tener que trabajar más o prestar más atención o ampliar este foco, no centrarme en ver algo en particular, sino tratar de ver cómo funciona todo el sistema y trabajar estas cosas que resuenen más. Porque yo voy a tener toda la empatía con este integrante de la familia, pero estoy totalmente apática con el resto. Si yo solo me siento y me pongo así como que él sufre más que el resto. Me hace muy a veces a comentario de madre, viste, de que tienen varios chicos y hay uno, no sé, que tiene algún problema en particular de conducta o algo y después lo justifican con ese lado. No, lo que pasa es que el pobrecito tuvo tantos problemas de chicos o le pasó tal cosa, entonces, y justifican y resuenan con el dolor de ese porque tiene algo en particular. Bueno, eso es lo que no hay que hacer. Una madre lo puede hacer porque es subjetivo, es la madre. Pero desde un rol profesional no podemos quedar pegado a un solo dolor, sino que tenemos que ver cómo funciona todo el sistema. Bueno, eso por el tema de la peli. El tema de la peli, cuando hagan un trabajo, yo siempre implemento mucho, se trabaja mucho en proyectos en realidad, pero yo lo llevo a todos lados, a un taller, a una clase, a lo que sea. Siempre se tiene que hacer una apertura, en el caso de ustedes, la apertura puede ser la síntesis de lo que trata la peli. La apertura es abrir el tema, romper el hielo y introducir a esa situación. El desarrollo va a tener que ver con explicar cómo se van dando las situaciones, la observación, la lectura, lo que se percibe, que es el análisis que ustedes hacen. Y por último, siempre en cada trabajo es bueno que tenga un cierre. En el caso de ustedes, para mí el cierre quedó raro porque el foco fue raro. Entonces, el cierre de ustedes habla de cómo el nene terminó siendo el mejor compañero, cómo se adaptó, cómo logró sobrellevar esa situación de acoso y revertirla, pero no tiene ese cierre de lo familiar, ¿entendés? No, se perdió esto del pasaje de la disfuncionalidad a la funcionalidad de la familia, de todo el sistema. Quedó centrado en uno y es como que le hubiese estado bueno el cierre de todos, cómo todos lograron o cómo todo el sistema familiar cambió. Con respecto al trabajo que hicieron de bullying, no tengo crítica, está muy bien hecho. Una sola observación, que esta la que vamos a usar hoy para comunicación. En una de las partes del trabajo, en donde dice, ¿qué debo hacer si me entero que mi hijo está sufriendo bullying en la escuela? Después que, bueno, aclaran sobre las cosas que hay que hacer, dice, reporte este incidente al maestro o profesor y explique cómo lo está manejando. Mantenga la calma, evite reaccionar de forma exagerada para no arriesgarse a comprometer su relación con la escuela y el personal de la escuela. Sin embargo, la escuela necesita tomar en serio este tema. Cosas que yo no diría en un análisis o en una propuesta sobre trabajar de bullying. Evite reaccionar de forma exagerada. ¿Qué sería? ¿Vieron? A mí se me hacía, ¿vieron cuando estás enojado y te dicen, bueno, no te enojes? Ya está, estoy enojada. O viste cuando estás llorando y te dicen, bueno, ya está, calmate. Y es como que es lo peor que te pueden hacer. O estás mal por algo y no exagere. Pero no estoy exagerando, se me partió el mundo en dos. Me parece que por ahí el comentario, vuelvo a lo mismo. No sé si dentro de lo profesional es una manera adecuada de decir. Y encima, si a esto le sumamos que le estamos pidiendo que no sea exagerada,
para no comprometer la relación con la escuela. No sé. A mí me hace un poquito de ruido. Es como que, bueno, comportate, es como no hablarle a un padre, sino hablarle a un nene, ¿viste? Compórtate bien, porque si no, el director, la maestra se va a enojar. Y en realidad estamos hablando entre adultos. No sé, podría haberle dicho con calma o comuníquele a los directivos, pero el agregarle esto, no seas exagerado. Y quizás el problema no sería no comprometer la relación con la institución, sino que me entiendan. Poder comunicarme justamente. Esto cuando lo trabajemos en comunicación lo vamos a retomar para que cierre bien a dónde va, el por qué no. Después el resto me pareció bien. La propuesta de intervención me pareció buena. Abarca todo y justamente a esto a lo que apunto siempre es ver de trabajar en sistema, de trabajar desde la totalidad. Si yo solo le explico al nene lo que es el bullying y no trabajo con el resto, a veces mucho no sirve. La propuesta de ustedes tiene, por un lado, trabajar con los nenes y los separan por edades, lo cual muchas veces lo hablamos. Esto está bueno porque no es lo mismo, la misma manera de explicarle a un nene de 5 que a un nene de 17, que es el bullying y qué puede pasar. Entonces ustedes ya de por sí lo separan en 3 rangos etarios, que está bueno, porque así se trabaja en realidad para estas temáticas, para este y para cualquiera. Por otro lado, hacen hincapié de trabajar sobre los niños, por un lado, también sobre el personal, sobre los padres, o sea, sobre la familia de estos nenes, y también hacen hincapié en trabajar sobre los espectadores, que muchas veces aquel que mira y no denuncia o no hace nada, es como que no se lo tiene en cuenta. Y no, en realidad siempre, si bien no está agrediendo ni defendiendo, es como que es ahí en neutral, en realidad el papel que hace es importante. Porque si esa persona, como decían ustedes, trabajaría desde otro lugar, desde la empatía, desde ayudar a aquel que es abusado, o desde denunciar y contar a un adulto lo que está observando, las situaciones se pueden prevenir o trabajar mucho antes. Y muchas veces no se pueden trabajar porque el docente o el adulto a cargo no se entera. Entonces me pareció que estaba muy bien abarcado de poder trabajarlos con todos, incluyendo personal, niños, todo. Y una cosa, que es lo último, dentro de las charlas informativas, tienen un par de ítems sobre cosas a marcarles a los chicos. Y en una dice, acércate a tu compañero que sufre bullying. Tal vez solo diciéndole, qué feo lo que te están haciendo, lo lamento. Así se va a sentir menos solo. Imagínate por un ratito cómo se debe sentir. Hasta ahí estamos bárbaros. Pero por último le ponen, trata de ser su amigo. Yo creo que podemos enseñar la empatía desde el compañerismo o desde la identificación, desde ser empático con el otro, y no necesariamente tienen que ser amigos. Con escucharlos también. Nada, ese era como un medio pavadengue, pero que a veces pasa, porque a veces el nene dice, pero yo no quiero ser su amigo. Bueno, pero no importa, podés ayudar desde la empatía, desde entender que es un otro, de que se identifique, vos no te gustaría que te pase lo mismo. Se puede identificar sin necesidad de que haya un vínculo, una amistad o otra cosa más allá de eso. El trabajo estuvo re lindo, re fácil de leer, re entendible. Fuera de estas cosas que les marqué, el trabajo estuvo muy bueno. Ni largo, tedioso, ni lleno de teoría, bien al pie, bien al punto que querían especificar. Lo único que yo les recuerdo es esto,
tengan en cuenta de que nos va a pasar que cuando trabajemos, sobre todo en grupo, hay casos que nos sentimos más identificadas y resonamos muchos más. Ahora, que ese caso no nos haga perder que nosotros estábamos trabajando sobre un grupo. Entonces tenemos que ver el todo, no solamente algo en particular. Eso nos permite, le hubiese permitido una mirada más amplia desde la familia y no desde la infancia. Es como que terminaban haciendo sin querer un recorte y desde el otro lado hubiesen podido ver una mirada un poco más amplia de cómo funcionaba todo y hubiesen logrado ver también este pasaje desde lo correcto, lo funcional, desde lo disfuncional a lo funcional, perdón. Pero bueno, el trabajo Bueno, está impecable, aparte está re lindo, re prolijo, está muy bueno. Así que las re felicito. muchas gracias, Juli, por tu devolución. La verdad es que es increíble cómo cuando estamos como en sintonía, porque las tres íbamos para el mismo lado, y esto de que vos marcaste, ¿no? Del cómo focalizamos en una sola situación y nos perdimos de otras. Y escuchándote, eh, esto de que vos hayas leído el trabajo, uno empieza a darse cuenta de que sí, de que nos centramos mucho en el nene y nos perdimos otras cosas, que por ahí le faltó un cierre esto de lo funcional a de lo disfuncional a lo funcional, y por ahí también esto de las palabras. El inconsciente por ahí nos juega una mala pasada también. Y la identificación, otra. Nada, particularmente a mí me encantó trabajar con las chicas, fue muy, de alguna manera, dinámico, por así decirlo, nos complementamos muy bien y nada, yo sigo apostando al grupo, para mí es lo más enriquecedor y eh, te aporta y te enseña muchísimo el otro. Sí, exacto, es así. Los chispazos van a estar, la diferencia van a estar, pasan en todos los grupos, nos pasan en la familia, nos pasan en la vida, con la pareja, con los grupos de trabajo, con los grupos de estudio, pero lo importante es que aprendan a disfrutar, aprendan a ver, porque el otro siempre me va a ver algo que me va a aportar, así sea la capacidad de tolerar paciencia o de cosechar paciencia, es así. Y está bueno, así que me alegro que lo hayan disfrutado. Uno sabe que tiene sus pros y sus contras, pero yo también soy muy fan de que hay dinámicas y hay técnicas que hay que trabajarla grupalmente. Aparte, ¿saben qué? No da lugar a la duda, porque uno se podría haber equivocado y haber hecho el foco en el nene. Ahora acá, tres. Entonces, ¿se entiende? Es como que es más notorio en algunas cosas y que uno se da cuenta más fácil de decir, bueno, no me voy a poder defender, no lo voy a poder discutir, somos tres y las tres nos pasó lo mismo. Así que bueno, ya veremos después más adelante si el que hagamos después para el final lo van a hacer en grupo o no. Ahí me voy a dar cuenta si le gustó o no le gustó. No, mentira, pobre, a ver si no quieren hacerlo en grupo, se van a sentir re perseguidos ahora. No, yo no tengo problemas porque lo primero que digo, bueno, buen día chicas, ¿cómo vamos con el trabajo? A ver. Bueno. Vamos para la clase de hoy. El tema que vamos a dar hoy es comunicación. Nos vamos a enfocar más allá de lo que es la comunicación en sí, vamos a hacer una reseñita de lo que es comunicación, pero mi idea central es organizar, es ir a los obstáculos de la comunicación, ir al problema, al hueso. Les voy a compartir pantalla, tenemos menos de 10 minutos, vamos a arrancar y después hacemos como siempre, corto y volvemos a hacer otra reunión.
Bueno, comunicación. La comunicación se fue interpretando como de diferentes maneras. Y a partir del siglo XVI es cuando se empieza a hablar que comunicar es sinónimo de transmitir, pero no solo información, porque en principio la comunicación tenía que ver con eso, con transmitir un mensaje en donde se le llevaba de una persona a otra cierta información. Después se le sumó a esto de creer que la comunicación solo se trata de transmitir información, a que también se podían transmitir cualidades o enfermedades. Que no solo uno dice un mensaje con la palabra, sino que a través del cuerpo, de las conductas, de una enfermedad, uno también podía comunicar. Pensemos en enfermedades psicosomáticas, que a veces, ¿cuántas veces comunicamos con un dolor de cabeza, con un dolor de panza? Estamos comunicando algo. O estrés, o cansancio, o alguna situación que me da miedo. Vieron como la propaganda de Sartal. Me pasa algo, me duele la panza. Ante esas situaciones incómodas o estresantes, el cuerpo también puede comunicar. Y a través de las cualidades o de las conductas que hacemos, las cosas que hacemos, también estamos comunicando. Las conductas también comunican. La comunicación tiene como objetivo central satisfacer necesidades. Nos vamos a comunicar con un otro con el fin de satisfacer una necesidad. Obviamente la comunicación es fundamental, no solo para comunicarnos con el otro, sino también para la construcción de la identidad, de la subjetividad. Y en la tarea que nosotros pretendemos llevar adelante, para la cual nos formamos, que significa ayudar a un otro, la comunicación es fundamental. No solo para que el otro aprenda, sino para el aprendizaje personal de uno como profesional, ¿no? Para que uno pueda ir aprendiendo. Uno aprende a través de la comunicación. El lenguaje y la comunicación organizan la vida social de las personas y también los aprendizajes, el aprendizaje de cada uno, el aprendizaje personal. Pensemos que todo lo que fuimos aprendiendo de la cultura, de las costumbres, para empezar, lo aprendemos a través de la comunicación. Alguien nos explica, no solo a través de las palabras, sino a través de la conducta que se puede hacer y que no. ¿Viste? Si hacías algo que estaba mal, no solo te podían llegar a retar o a explicar que eso estaba mal. A través de la conducta, una mirada, un gesto, te revolaban la chinela, la jota, ¿viste? A través de un montón de actitudes o de conductas también te explicaban qué cosas estaban bien o qué estaban mal. Y de esa manera uno va construyendo, aprendiendo. Después de esto surgimos a la escuela y aprendizajes mucho más teóricos o cosas más amplias. Pero arrancando desde los básicos en la familia, uno también a través de la comunicación empieza a entender el mundo, a aprender y a constituirse como sujeto. Entonces es muy importante poder analizar cómo se da la comunicación, para poder analizar qué es lo que pasa y qué es lo que tengo que trabajar para poder operar en ciertas situaciones. La comunicación va a permitir que cada uno ponga en juego en el intercambio con el otro qué es lo que siente, cómo piensa, qué le pasa. Y esto es lo que permite que uno se transforme y aprenda en esta relación y esta comunicación que se da con un otro. Cuando hablamos y discutimos un tema, una mirada diferente, yo puedo no solo comunicar lo que yo siento o lo que yo pienso, sino también en la respuesta del otro puedo aprender algo o debo aprender algo. Cuando se producen los malos entendidos o las contradicciones con un otro, decimos que existen ruidos en la comunicación. No es que no hay comunicación o la comunicación se corta, sino que hay ciertos ruidos que hacen que surjan los malos entendidos o las contradicciones y que no se puedan comunicar o entender, porque comunicar siempre se comunican, pero no se puedan entender
esas dos personas. Como les dije, la comunicación tiene que ver con un proceso social que se da de manera compleja y permanente. Todo el tiempo nos estamos comunicando. Y obviamente los contextos van a determinar también la forma de comunicarse. No se van a comunicar igual en diferentes contextos. Uno tiene una forma de hablar dentro de su casa, con su familia, con sus hijos, con su esposo, y otra muy diferente a veces en el ámbito profesional. O no es lo mismo si estás en un boliche charlando o en un bar charlando con amiga que si estás trabajando o que si estás en el médico, en una consulta médica. El vocabulario, el lenguaje, lo gestal, un montón de cosas cambian. Entonces la comunicación siempre va a tener que ver también con el contexto determinado en donde uno está, donde uno se encuentra. La comunicación, como dijimos, es un proceso educativo y va modificando nuestras prácticas, nuestras identidades, la cultura, las formas de pensar. Pensemos cuántas costumbres teníamos antes y a través de los cambios sociales fuimos cambiando, fuimos aceptando nuevas realidades, nuevas maneras de ver el mundo. Eso se va dando a través de esta comunicación, de este aprender, incorporar información nueva, o para cambiar la vieja o para sumar a la vieja. No siempre se descarta una y se pone otra, a veces complementamos. Eso se trata la comunicación. Es una vía en donde va a surgir y va a transitar el aprendizaje. No hay manera de aprender si no existe la comunicación. No hay forma. Se aprende a través siempre de la comunicación. Cuando hablamos desde el rol profesional como operadores, tenemos que ver esto de que vamos a tener que trabajar con el otro, comunicarnos con el otro, y tenemos que entender de que hay dos cosas que tenemos que evitar. Uno, ser autoritario. No podemos ir y imponer una verdad. No podemos comunicarnos desde ese lugar de poder o de autoridad. Y tampoco el paternalismo. El paternalismo quiere decir esto de la sobreprotección, de cuidar como si estuviéramos trabajando, un padre que está cuidando a un nene, sino darle otro poder o otro lugar a ese que está pidiendo ayuda. Un lugar de autonomía, de confiar en que el cambio lo debe lograr él. Yo no tengo que decirle qué tiene que cambiar o qué tiene que hacer. Yo tengo que lograr que él por sí solo se dé cuenta y pueda ir logrando estos cambios y poder solo lograr esa independencia y autonomía. Nunca se trabaja en el proceso correcto terapéutico imponiendo o con una verdad única. Se trata de ir explicando, argumentando y guiando a esa persona para que ella misma se dé cuenta y haga esos cambios. Por eso que es tan importante el cómo nos comunicamos, ¿no? Desde el rol profesional, desde la ética profesional. Bueno, se me va a cortar. Bueno. Vuelvo a compartir pantalla donde quedamos, así continuamos. Cuando se habla de comunicación, existe algo que son los axiomas de la comunicación. Y lo que va a decir, va a afirmar, es que no hay manera de no comunicarse. Que no existe lo contrario a la comunicación. Sino que existen problemas en la comunicación o obstáculos en la comunicación. Entonces lo que hay que analizar cuando hablamos de comunicación es esto, cuáles son los obstáculos que se presentan, cómo identificarlos para poder operar sobre ello y trabajar así en las relaciones interpersonales o los procesos de educación para poder cambiar las cosas que consideramos que no están bien en la comunicación.
El propósito siempre de la comunicación tiene que ver de vincular, de hacer un puente entre una cosa y la otra. En este caso, entre las personas o grupos. Y este objetivo no siempre se va a lograr. Y esto tiene que ver porque la comunicación no logra este fin. Ahora, no tiene que ver con la falta de comunicación. Viste que muchas veces decimos, o a un adolescente, le falta que se comunique, le falta comunicación, o a la pareja, no se comunica. Y en realidad no es que no se comunica. No se comunica como yo quisiera o como a mí me parece. Pero está comunicando, el silencio comunica, las conductas comunican. No hay manera de no comunicar. Ahora vamos a hacer hincapié en cuáles son estos obstáculos que se presentan. Y se lío. Hola, Vale. Buenas tardes, ¿cómo están? Disculpen la tardanza de molestia. Te hacíamos de vacaciones, Vale. Sí, casi. La verdad que la verdad sí se me pasó, estaba en modo vacaciones. Sí, pero me voy mañana, así que estaba con preparativos. ¿Cómo están? Bueno, después que las chicas te comenten o cuando suba el video, en la primera parte estuvimos viendo el trabajo de ustedes, haciendo ahí correcciones y cosas a rever. Buenísimo, genial, gracias. Y ahora estamos trabajando sobre la comunicación. Hicimos una breve definición de lo que es la comunicación, de esto de que la comunicación siempre existe, no hay manera de no comunicar. Lo que hay muchas veces son obstáculos que hacen que esa comunicación no se dé bien, no sea con un ida y vuelta, que no una ese emisor con ese receptor. Así que justo arrancamos. A ver, son 15 obstáculos que se presentan desde el actor, desde Gasparín, que nos explica cuáles pueden ser estos obstáculos que se presentan. El primer obstáculo, que incluso la semana pasada lo estuvimos viendo y están en el videito que habíamos visto, es el obstáculo de no escuchar. Esta es como la barrera más importante o más notoria que se presenta en la comunicación, es que muchas veces no escuchamos. O escuchamos lo que queremos escuchar. Se habla de que cuando ya estamos escuchando, que estamos dialogando con alguien, que estamos hablando con alguien, ya, a medida que lo vamos escuchando, ya estamos preparando en nuestra cabeza la respuesta. Y en ese preparar la respuesta, nos perdemos la escucha. En ese pensar, ¿qué le vamos a contestar? Y si es pelea, ni te cuento. Con más razón estamos pensando en contestar. Y si se puede interrumpir, mucho mejor. Entonces, trata el primer obstáculo, de perder el poder de la capacidad de la escucha, que es tan importante para que la comunicación se dé, porque si no escuchamos no tiene sentido, se va a presentar este obstáculo en la comunicación. Y va a hablar de que la comunicación no solo, cuando habla de escuchar, no solo tiene que ver con esto de captar las palabras, de escucharla, sino también de comprenderla, las palabras y la situación que se presenta. El lenguaje no verbal, qué es lo que está pasando con ese otro, si está enojado, si está triste, la postura, el tono. Todo hay que tener en cuenta al momento de escuchar. Acá aparece mucho la empatía, como trabajar la comunicación empática, ¿no? En esto de escuchar y de también conectarme o ponerme en sintonía con qué está sintiendo el otro, qué le está pasando al otro. ¿Vieron la típica pelea que dispara peleas en la pareja? ¿Cómo estás, amor? ¿O cómo te sentís? ¿O te pasa algo, amor? Y la mujer con cara de odio dice, no, nada. Y el tipo, bueno, pensé que te pasaba algo. Y ya está, y te cambió de tema y te quedaste con la vena así, tuc, 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 tuc. Pues diciendo, ¿cómo no entendió? ¿Cómo no entendió que me pasaba todo? Y porque le dije nada.
pero solo escuchó y no captó todo el resto. Entonces, qué importante no es solo escuchar las palabras, sino tener en cuenta todo el contexto. El tono, la cara, el gesto, la postura. Otro obstáculo que se presenta en la comunicación o se puede presentar tiene que ver con el poder, la ideología y el estatus. Ese que por creerse más que el otro, por tener cierto lugar de poder o de estatus, no escucha o no tiene en cuenta a aquel otro que considera como menos o inferior. Con las ideologías pasa muchas veces lo mismo. Aquel que es católico no quiere escuchar al que es ateo y el ateo no quiere escuchar al católico. Y se presenta ese obstáculo en la comunicación de que no entenderse, aunque piensen diferente o tengan una ideología diferente. En la política también pasa esto de la grieta. ¿Y por qué no comunicarnos o no hablar? ¿O por qué se generan tantos malos entendidos? Por el simple hecho de tener una ideología diferente. O un puesto o un estatus económico, social o de poder diferente. Esto genera también muchos obstáculos en la comunicación. Otro obstáculo es el prejuzgar, adivinar o suponer. Prejuzgar va a tener que ver con esto de juzgar antes de tiempo, de anticiparse a los hechos y no entender en cuenta la realidad que está pasando alrededor, sino la realidad que está pasando en la mente, lo que yo me estoy adivinando, lo que yo estoy suponiendo que va a pasar. Esto son todas construcciones mentales que uno se hace de lo que uno está observando, de lo que uno ve, y a veces actúa desde este lugar y se genera ese ruido en la comunicación. Yo les traje un ejemplo para que se pueda observar en dónde se implementa. Una forma de equivocarse es suponer acerca de lo que se está hablando, pero yo no estoy bajo el recorte de mi realidad. Y les comento una situación. Un dueño de un almacén oyó que uno de sus empleados le decía a una clienta: no señora, ya hace bastantes semanas que no la tenemos y no parece que vayamos a tenerla en unos cuantos días. Horrorizado por lo que había escuchado, el dueño agarró, fue hacia la clienta y le dijo: disculpe usted el muchacho. Señora, por supuesto que la tendremos. Muy pronto. De hecho, ya hemos cursado un pedido hace un par de semanas. Luego se fue hacia el empleado y lo regañó, diciéndole: nunca jamás se te ocurra decir que no tenemos algo. Si no lo tenemos, decirle a la clienta que ya lo hemos pedido y que estamos esperando a que llegue. Y ahora, decime, ¿qué es lo que quería la señora? A lo que el empleado le contesta: lluvia. Real. Piensa que pobre muchacho, ¿no? Se comió la cagada a pedo de la señora que no habrá entendido nada. Como que ya la están pidiendo. Nunca más fue al negocio porque anda a saber qué entendió. Pero bueno, qué realidad, más allá del chiste, que muchas veces nos pasa esto de prejuicio, esto de prejuzgar, hablamos la semana pasada, y muchas veces en esto de ir adivinando, suponer, también. Juli, quedaría como chisme o quedaría como algo que fue fomentado más que nada, ¿no? Es decir, Sí, como un chisme para... pasan en chisme, pasan un montón de situaciones. No sé, yo siempre doy el ejemplo de que viene tu novio, se arrodilla, mete la mano en el bolsillo como que te va a dar un regalo y vos ya te emocionás y dijiste: listo, me va a pedir casamiento. ¿Qué pasa si de bolsillo sacan chocolate? Saca un pañuelo y se suena a los mocos. A veces nos adelantamos por un tema de que ya imaginamos, hacemos la película, ¿viste? Y por ahí nada, y a veces hay que dejar que fluya, ¿no? O se quiso atar los cordones nada más.
Mi abuelo siempre, claro, mi abuelo siempre contaba un chiste de que había un hombre que necesitaba un martillo. Entonces decía, bueno, le voy a pedir a mi vecino que es carpintero el martillo. Y mientras que iba a la casa del carpintero a pedirle el martillo, todo el camino decía, este no me lo va a prestar, este seguro me va a sacar cagando, no me va a querer prestar el martillo, no me va a querer prestar el martillo. Llega a la casa del carpintero, golpea la puerta, sale el carpintero y dice, metete el martillo en el... Se fue tanto haciendo la cabeza, que cuando se tuvo que comunicar, se comunicó desde el lugar que se imaginó y no el real. Obviamente el otro no entendía nada. Y esto parecen como las situaciones más cómicas, más extremas, pero en realidad nos pasa a todos y muy seguido en la comunicación. Esto de ir un paso adelante, ¿viste? Viene alguien contento y te dice, ay, te tengo que contar algo. Ay, sí, ya sé. ¿Qué sabes? Si no te conté nada, ¿viste? Uno supone y se imagina, pero en realidad todo está acá. En la comunicación todavía no pasó. Entonces eso se trata de que a veces hay que parar la cabeza, abrir más el oído, escuchar y después vemos qué hacemos con eso que escuchamos. Muchas veces nos pasa al revés, primero pensamos, después escuchamos y después y queremos hablar todo a la vez y no se puede. Otro obstáculo que se presenta en la comunicación tiene que ver con las actitudes negativas, la subjetividad implementada mal, ¿no? Hay actitudes, predisposiciones que son positivas y que sirven. Esto de la tolerancia, de escuchar, de ser empático. Ahora, ¿qué nos pasa cuando son negativas? Cuando hay alguien que nos cae mal y no tenemos ganas de escucharlo y ya no nos comunicamos del mismo lugar. ¿Viste? Viene alguien y te cae mal y te dice, hola, ¿qué tal? Sí, todo bien. ¿Viste? Ya te daste vuelta y ya le diste la espalda y que quizás con otros no te pasa. Bueno, estos son obstáculos en la comunicación porque le estamos poniendo un freno, un alto, le estamos dando la espalda por el simple hecho que hay algo que hace que nos caiga mal esta subjetividad, esta actitud negativa, hace que no nos abramos a la escucha ni a mirarlos a veces. Y que muchas veces tienen que ver con algo proyectivo. Generalmente cuando a mí alguien me cae mal o algo no está pasando con alguien, tiene que ver con algo que estamos proyectando. Hay algo del otro que me está haciendo ruido. Y muchas veces tiene que ver más con uno que con el otro. Excepto que el otro, no sé, me haya hecho algo o realmente encuentra algo. Pero cuando se da así que uno no sabe por qué, pero ya está, lo viste y ya te cae mal. ¿Y por qué? No sé, me cae mal. Bueno, esa muchas veces es proyección. Tiene que ver con algo de uno que el otro te despierta. Otro obstáculo en la comunicación es la superficialidad. Acá se trata de conversaciones frívolas, de no poder profundizar, de no poder hablar desde el sentir. El síndrome de la cultura light se llama. Es esto de hablar más desde el consumismo, desde qué tengo y no desde el que siento. Eso hace que las relaciones sean más superficiales, en donde no me interesa demasiado qué siente, qué piensa o qué le interesa al otro. Entonces esto también genera ciertos obstáculos, porque ese vínculo que se va a dar, imagínense que va a ser justamente superficial, no va a ser profundo. Por otro lado, tenemos como obstáculo la rutina de vivir. Y yo le puse esta historieta como un ejemplo, en donde la mujer le dice, amor, ¿cree que la rutina puede destruir un matrimonio? Y el tipo le contesta, lo mismo me preguntaste ayer. Esto pasa por eso de que a veces estamos tan a 1000 por hora y tan mecanizados en cómo llevamos adelante una rutina. Me levanto, desayuno, cambio los chicos para ir a la escuela, lo llevo a la escuela, lo voy a buscar, limpio el piso, hago acá, hago allá, y me desconecto del otro. Es como que soy un robot que tiene cierta estructura ya armada de qué se hace y qué no se hace, y quizás nos perdemos de la conexión con el otro, de tener una charla, desde el sentir, de qué te pasó hoy, de venir y contarme, de sentarme en el suelo a jugar un rato con mi hijo. Se pierden ciertas cosas porque la rutina nos va ganando, nos va automatizando o robotizando y hace que perdamos esa capacidad de sentir, de comunicarnos, de darme cuenta que el otro está ahí, ¿no? Que a veces es como que el otro termina siendo un objeto que le pasamos por al lado y
y no surge ese vínculo, esa relación. Nos gana la rutina. Otro obstáculo, el engaño y la mentira. No puse ejemplo, creo que a todos nos molesta, nos genera, nos hace un ruidazo cuando nos engañan o nos mienten, no aporta. Es cierto que culturalmente a unos de chiquitos les enseñan muchas veces a mentir. Había leído un ejemplo en donde cuando a mí me hablaron de los obstáculos, Gasparín lo usa, de que muchas veces suena el teléfono y la madre le dice al nene, atendé y decí que no estoy. Y enseñándole a mentir, ¿no? Y vos decís, es una mentira inocente. Bueno, pero pasa. Te golpean la puerta y no, decirle que no estoy. ¿Y a quién no lo hizo, o a quién no le pasó, o a quién no se lo hicieron, no? Y el niño inocente que dice, dijo mi mamá que no está. Obvio. Exactamente. Hasta que va aprendiendo a mentir, porque a todos nos enseñaron a mentir, no nacimos mintiendo, sabiendo lo que era la mentira. La cultura te enseña a mentir. En el amor ni hablemos, diría Sabina, viste, la mentira es narcótico para el mal de amor. Por otro lado, se presenta muchas veces como otro obstáculo también el lenguaje. El lenguaje va a tener que ver no solo con lo que se dice, con las palabras, sino también en la forma en que decimos las cosas, o con qué intención vamos a decir. Vieron que a veces, no sé, a veces decimos algo, pero viste que por miedo a no preguntar, che, ¿qué me dijiste? O si está enojado, o cómo me lo dijiste, es como que lo dejamos así y genera ese ruido de que, me dijo algo, pero no entendí qué me dijo. ¿Y por qué no le preguntaste si no entendiste? En las clases mismo, a mí me ha pasado un montón de que por ahí los alumnos tienen miedo de preguntar. Yo le digo, bueno, ¿entendieron todo? Sí. ¿Seguro no tienen una duda? No. Y yo sé que tienen dudas. Y después se quedan con dudas, pero por ese miedo de no repreguntar, no sacarte esa duda de qué dijo, qué pasó, termina generándose cierto ruido y ciertas confusiones en la comunicación. Y obviamente el aprendizaje no llega a buen puerto, porque el otro no va a aprender de algo que no entendió, que ni siquiera escuchó. Otro obstáculo en la comunicación es el miedo. El miedo, sentimiento negativo no famoso, o famoso pero con mala prensa, habla en la comunicación hace que uno o esté a la defensiva por miedo, o que no se abra porque tiene miedo. Entonces, no sé, si una mujer le empieza a hablar a su marido, mirá, yo me siento mal por no sé qué, a lo mejor el tipo le cambia de tema. No vamos a hablar de cómo te sentís. Hablemos, no sé, mañana, ¿qué te parece si comemos un asado? Y dice, ¿qué pasó? Y a veces no lo hace de jodido, no te escuchó, no nada. Hay temas que a lo mejor por miedo, por la ansiedad que le dispara, eso de tener que abrirse, de hablar de qué te pasa a vos, qué me pasa a mí, prefiere cambiar de tema y no hablar o no profundizar. Ese obstáculo en la comunicación en realidad se presenta por el miedo, pero imagínense en el ruido que genera en el otro que no está entendiendo el por qué me cambió de tema, qué pasó. Los chicos son muy buenos, los nenes son muy buenos para esto. Cuando vos le querés hablar de algo o algo que hicieron mal o no sé qué, enseguida te cambian de tema. Entonces, ¿qué pasó hoy en la escuela que me dijo la seño y te salta, mira mamá, mira esto, hoy me comí una masita, y te empiezan a hablar de otra cosa y te muestran lo que tienen al alcance, a la mano, viste, salen a inventar una nueva conversación y no te hablan de eso. Muchas veces eso es por miedo, pues saben que uno lo va a retar o le va a decir algo, entonces para no meterse en ese terreno pantanoso, usan esto de desviar esa comunicación, esa conversación y la llevan para otro lado. No solo nos pasa a los adultos, a los chicos también le pasa, lo van a poder encontrar en un montón de situaciones.
Otro obstáculo en la comunicación es la crítica destructiva. Yo le puse un ejemplito de Mafalda, en donde se queja de la sopa, pero de manera, una crítica totalmente destructiva. Le dice, ¿qué es esta porquería inmunda? Y encima después le pregunta, ¿viste? ¿O qué? ¿Te molesta la crítica constructiva? De constructiva no tiene nada. En realidad una crítica totalmente destructiva, no apunta a enseñar o argumentar o a nada. Muchas veces esto sin querer nos pasa yo siempre digo que hay que tener una diferencia entre ser crítico y ser criticón, que no es lo mismo, que muchas veces nos encargamos más de ser criticón que de ser crítico, que hay veces que hay que dejar que si para el otro está bueno, punto. O si el otro lo puede hacer así, y bueno, hay que rescatar cómo el otro puede hacer las cosas, no siempre estar juzgando. Aparte, también hay una diferencia en esto de la crítica, de entender que a mí me pasa, y que no necesariamente a otro. A lo mejor esta sopa que era horrible para Mafalda, para otro la sopa estaba genial. Entonces, una manera de trabajar estas críticas para que se transformen en crítica constructiva es hacerme cargo de lo que me pasa a mí. Entonces, si a mí algo no me gusta, voy a decir, a mí esto no me gusta. Yo con esto me siento de tal manera. Y empezar a hablar desde ese lugar para no criticar al otro ni destruir lo que el otro está haciendo o diciendo o pensando. Y simplemente poner nuestro punto de vista. Esa es una crítica. Decir, bueno, no, a mí me parece tal cosa, porque yo pienso, porque a mí me parece, y siempre argumentándolo. No el porque sí. Las lenguas y la cultura son otro obstáculo, porque la misma palabra puede significar cosas diferentes, y no solo por la palabra en sí, sino también por la cultura. Un ejemplo muy real es lo que significa el agua para alguien que vive en el medio del desierto, que el agua para alguien que en realidad no sufre de esa sequía. Si nos dijeran, bueno, para nosotros estamos complicados ahora el tema del agua, pero si hubiéramos estado en otra época donde no hay tanta sequía, es muy diferente lo que significa culturalmente, el significado que tiene para ellos eso, que para nosotros. Entonces no se trata solo de una cuestión de palabras diferentes, sino también de una cuestión cultural que se puede dar. No solo entre dos naciones diferentes, a veces pasa en el mismo país. A nosotros no nos pasa que desde el interior a capitales de las distintas provincias hay mucha diferencia. O del interior a capital federal hay mucha diferencia con respecto a lo cultural, no solo el significado de las palabras. A mí me pasó una vuelta que fui a una panadería. Yo soy de una ciudad de Santa Fe, que no está muy lejos de Zárate, deben ser 200 kilómetros. Y sin embargo, en un montón de aspectos a mí me cambió. El hecho sencillo de pedir un postre chajá, muy santafesino, muy conocido, acá no lo conocían y me dijeron, ¿qué? Pero eso es un pájaro, señora, me decían en la panadería. Y claro, acá no lo conocían como un postre, sí conocían al pájaro. Y en lo cultural me pasaba con un montón de cosas. Ya se acostumbra, si pasa un policía, parás, saludás al policía, no importa si lo conoces o no lo conoces. Yo cada vez que me cruzaba un policía lo saludaba, me miraban como diciendo, ¿y vos quién sos? Pero bueno, son un montón de cosas que tienen que ver con la cultura, las costumbres, y que a veces en 200 kilómetros cambia un montón. Y ha sido motivo de incomodidad y de reaprender y en un montón de cosas. Un día fui a la carnicería y le dije al carnicero, quiero caracú. Y me miraba raro y no me entendía. Y el osobuco en Santa Fe se le dice caracú. Y muchos saben que el caracú es caracú. Bueno, acá ni ahí, ni idea. Y yo creo que me estaba mirando raro, ¿viste? Como diciendo, ¿y esta qué me dice? Pero bueno, cosas de cultura y lengua. Sí, creo que también, perdón, ¿no? Pero que tiene que ver como con las expresiones también y el entorno, el contexto, ¿no? Porque qué sé yo que me crié con mis abuelos, uno de
de Santiago y el otro de Entre Ríos, siento que tengo una cultura muy diversa porque y que no me pasa por ahí con otros amigos que no tienen parientes en el interior, por ejemplo. Y que para mí eran como, ¿cómo no se dice así? Si estamos acá en Buenos Aires y hablamos así, ¿cómo que no? Y a mi marido le ha pasado de que nació acá en Argentina, pero vivió un tiempo en Chile, y cuando viene para acá, a Argentina, a residir, tenía, todavía, hace como 15 años fácil que vive acá, y todavía tiene ese doble lenguaje, ¿no? Emplea palabras chilenas como galletita de soda, o a la riñonera le dice banano, cosas que, ¿qué decís? ¿Qué es un banano? Imagínate la primera vez que lo dijo, era una risa, ¿qué es un banano? Que muchas veces se cuestiona esto del acento, de por qué, por ejemplo, alguien que viene de Brasil, el acento portugués no se le va, y muchas veces es algo cultural y algo arraigado, y no se trata de cuestión de fonética y de no querer hablar como nosotros, porque nosotros vamos a Córdoba y salimos hablando todo con la tonada cordobesa el segundo día que estamos. Y no entendemos por qué Ana Má Ferreira todavía no habla bien en español y mezcla el portugués con el español. Y bueno, pero muchas veces es una cuestión cultural también, de que uno tiende a esa raíz, ese lugar de pertenencia de uno, de un lugar de origen, y con lo que uno construye una identidad, a sostenerlo. Y el lenguaje a veces juega mucho esto, en utilizar esas palabras o la tonada, o volver a esos lugares. Hay gente que incluso toda la vida, capaz que un alemán, un francés, y vivió toda la vida argentina, y sin embargo el tono, incluso algunos nunca vieron en su país, pero porque los padres les hablaban el alemán, entonces les fue quedando el tono. Pero vos decís, pero fuiste a una escuela argentina y ¿por qué no el castellano? Y no, porque es una cuestión cultural también, de sostener esas raíces, origen, en la educación de tus padres, la cultura de tus padres. Entonces muchas veces pasa que esto se aprende y se incorpora, y no permite que se incorpore el otro, ¿no? Por estar de cierta forma más arraigado por la historia personal de cada uno. Bueno, nos queda ya un poquito, dos. Otra de los obstáculos que se pueden presentar es esto de creer que existe una sola realidad, obviamente la nuestra. Esto de los puntos de vista diferentes, que ante la misma realidad uno cree que el punto de vista correcto es el que veo yo y no el que ve el otro. Yo le puse este dibujito y me pareció que estaba bueno. Hay un montón de ejemplos, hay muchos con el tema de los números. ¿Qué pasa si yo al 6 lo miro desde un lugar? Lo voy a ver como 6, pero si me paro desde el lado contrario, lo voy a ver como si fuera un 9. Entonces, en realidad es lo mismo, pero visto de dos maneras diferentes. En este caso, uno va a ver una piedra y el otro bichito en realidad va a ver un puente por donde puede pasar. Entonces, es la misma situación, el mismo contexto, pero adquieren dos significados, dos realidades totalmente diferentes para uno que para el otro. Por otro lado tenemos la prisa y la paciencia. Esto en el video de la semana pasada también lo pudimos ver. Esto de que uno cuando está apurado, dale, sintetizar, decir, es como que si ya la historia se hace como muy larga, ya está, nos desconectamos y ya pensamos en otra cosa. También el modo de comunicarnos se pone en juego. Esto de las relaciones con el otro, muchas veces nos pasa que se genera estos ruidos, estos malentendidos, no tanto con el qué decimos, sino el cómo lo decimos. A veces por el tono, por la manera. Y hay un ejemplo de este, que yo se lo dejé en el material que les voy a mandar, que es el de una amiga que no entiende a la otra amiga, que se le enojó muchísimo y no entendía el por qué se había enojado tanto. Estaban en la casa, había ido de visita y le criticó, cuestionó el desorden que había en la casa, y a ella no le parecía tan grave. Dice, solo estábamos nosotros y la suegra. Entonces ahí estaba el problema y lo que generó el ruido. El momento en que se lo dijo, justo delante de la suegra, la amiga va y le critica que está todo despelotado, que está todo desordenado. Entonces ahí no solo va a tener que ver el qué le dije ni el cómo lo dije, sino en el momento en que se lo dije.
¿Cuántas veces uno se pone a discutir o a cuestionar esto, ¿no? Justo ahora me lo decís, en este momento, o adelante, fulano, me vas a decir tal cosa, porque a veces nos genera ruido en la comunicación esto del cómo me lo dice o en qué momento o ante quién. Y esto muchas veces genera malos entendidos o ruidos en la comunicación. Y por último, el no empatizar. Hablamos de principio a fin, que es muy importante en la comunicación, que la comunicación siempre sea empática, en esto de ponerme en el lugar del otro, resonar con lo que pasa con el otro, qué siente, de poder escucharlo. Así que está en el último lugar, pero es como que abarca todo el resto, diría yo. Es un poquito de todas. ¿Dudas, preguntas? Excelente. Me pareció eso, como que el no empatizar era como lo que engloba todo, pero también pensé que lo hubiese pensado como la primera. Pero está bien que se haya desmenuzado así y verlo todo como un todo. Así que, sí, gracias. Yo también La parte, en su principio lo hubiese puesto de entrada y después dije, no, el primero es no escuchar, si no escucho, ¿dónde queda todo el resto? Y claro, sí, pensaba, eso iba a decir. este es como el cierre de todo, ¿no? El escuchar, el prestar atención cuando uno comunica y en la forma, en el modo. Bueno, hice lío. Ya vuelvo, ya vuelvo. Acá estoy. Le pegué el manotazo al palito, voló todo. Bueno, muchacha. Después que te pongan al día tus compañeras con respecto al trabajo y nos vemos la semana que viene. Disfrutá de las vacas, Muchas gracias. relajen todas, disfruten el finde. Muchas gracias, chicas. Nos vemos en 3 días. Bueno, vale, pasala lindo. Besito a Gracias. todas, buen finde. Chao. Chau, chau.